Tarde noche. Bienvenidos ya a una lección más de pilares fundamentales. Hoy vamos a ver el pilar fundamental número 9, titulado La profecía de tiempo más larga. La profecía de tiempo más larga. Interesante pilar el que vamos a estudiar en esta tarde noche. Es uno de los pilares fundamentales. Recordamos que estos pilares fundamentales que estamos estudiando fueron los pilares bajo la cual se fue fundada la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estos pilares fundamentales Dios los dio y Él nos ordenó, nos dijo que no se pueden quitar. Son el fundamento, así como dice el nombre, ¿verdad? Pilar fundamental, son el fundamento bajo la cual esta estructura, estamos hablando de la Iglesia Adventista, está fundamentada, el movimiento adventista. Así que hoy vamos a estudiar entonces el pilar fundamental número 9, la profecía del tiempo más larga. Antes de iniciar, como ya es costumbre, vamos en oración para pedir la guía del Espíritu Santo. Oramos. Amado Padre, gracias damos, Señor, por un estudio más que vamos a tener en este día. Estamos estudiando, Señor, vamos a aprender hoy acerca del pilar fundamental número 9, la profecía del tiempo más larga que has dejado. Una profecía, Señor Santo, que le dejaste al pueblo adventista, que sucedió algo cuando se estaba estudiando. Hubo un pequeño chasco, un error que también está registrado en el libro de Apocalipsis, que iba a suceder. Pero Padre amado, has dejado esta profecía, esta línea de tiempo, para que creamos en tu profecía, para que veamos que lo que se cumplió en el pasado también se va a cumplir entonces en el futuro. Y que tú no harás nada sin revelarlo por medio de tus siervos los profetas. Gracias, Padre amado, damos por estos pilares. Gracias, Señor Santo, por tener la misericordia de poder compartir estas verdades con nosotros. Te pedimos tu presencia, la de tus ángeles, que aquellos hermanos, aquellas personas que van a escuchar este programa más adelante, también tu presencia y la de tus ángeles puedan acompañarles a ellos e iluminar sus mentes para poder entender lo que aquí vamos a estudiar en este día. Bendícenos, quédate con nosotros. En tu manos dejamos la tecnología, Señor Santo, para que tú sostengas estas señales y que todo pueda transcurrir sin problemas. Gracias por acompañarnos nuevamente. Bendícenos y guíenos. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, pues como dijimos, el pilar fundamental número 9, la profecía de tiempo más larga. Vamos a ver qué nos dice eh, el pilar fundamental número 9. Y como ya es costumbre, vamos, esto está en todos los pilares. Y dice, como se ha dicho en todo lugar, en otro lugar, los adventistas del séptimo día no tienen otro credo que la Biblia, pero se aferran a ciertos puntos de fe bien definidos para los cuales se sienten dispuestos a dar razón a todo el que les pida. Las siguientes proposiciones pueden tomarse como un resumen de los rasgos principales de su fe religiosa, sobre la cual hay, hasta donde sabemos, una completa unanimidad en todo el cuerpo. Entonces, lo que estamos estudiando ahora es parte de lo que nos hace a nosotros adventistas del séptimo día, ¿sí? Y cuando se dieron estos pilares, todo el cuerpo, o sea, toda la iglesia, había completa unanimidad en ella. Vamos entonces ya ahora a ver en sí el pilar número 9. Dice, ellos creen que el error que los adventistas en 1844 se refería a la naturaleza del evento que iba a ocurrir, no al tiempo, que no se da ningún periodo profético que alcance hasta la segunda venida, sino que el más largo, la 2300 de Daniel 8:14, terminó en 1844 y nos llevó a un evento llamado la limpieza del santuario o la purificación del santuario. ¿Sí? Ese es el pilar número 9, la profecía del tiempo más extensa. Entonces vamos a estudiar hoy eso, las 2300 tardes y mañanas. Vamos a la siguiente diapositiva. Mire qué interesante. Dos visiones en Daniel 8. Dos visiones en Daniel 8. Y entonces vamos a ver la siguiente. Y vamos a leer el pasaje en Daniel 8. En la siguiente diapositiva.
Hay unas partes, como ustedes pueden ver, que están en amarillo. Vamos a ir leyendo la Biblia y luego vamos a explicar por qué está en amarillo. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien se escapase de su poder, y hacía conforme su voluntad, y se engrandecía. Eso está en Daniel 8, del 1 al 4. Entonces aquí vemos que Daniel está viendo una visión. ¿Con qué la ve? Pues obviamente con los ojos. Vamos a seguir, avanzamos. Daniel 8, 13 y 14 dice, entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregado al santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Miren que aquí ya es otra palabra, ya dice oí, pero también aparece la palabra visión, o sea que esta también es una visión. Por eso al inicio decíamos dos visiones en el capítulo 8 de Daniel. ¿Sí? Dos visiones en el capítulo 8 de Daniel. Una es de ver y otra es de oír. Y vamos a ver el versículo, el siguiente diapositiva. Versículo 18 en adelante dice, y mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Aquí se explicando entonces lo que vio. ¿Sí? Se le está explicando la visión de lo que vio. Continuamos. Mire qué interesante ahora lo que dice. Dice, y la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendía a los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Entonces continuamos con la siguiente diapositiva y vemos, dice, ¿y por qué no entendía Daniel la visión si Gabriel se la había explicado? Vimos en el pasaje, en los pasajes anteriores, que Gabriel le explicó la visión, le estaba explicando que era Medo-Persia contra Grecia. Pero en el último versículo de este capítulo 8 dice que no entendía la visión. ¿Por qué no la entendía si ya se le había explicado? Ah, interesante. Aquí viene la explicación. Vamos a la siguiente diapositiva. Y dice, hay dos palabras hebreas que confirman sin lugar a dudas que el cuarto elemento de la visión de Daniel 8, los 2300 tardes y mañanas o los 2300 días, tiene una continuación y explicación directa en Daniel 9 a través de las 70 semanas. Estas palabras son una jasón y dos mare, las cuales han sido traducidas al español como visión. Sin embargo, en el hebreo poseen significados diferentes. Y entonces aquí viene la explicación, hermanos. Uno, la jasón se refiere a la visión completa de Daniel 8, la cual incluye los elementos que anteriormente hemos mencionado. Esta palabra aparece en Daniel 8:3 para englobar toda la visión revelada al profeta. Y entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión? La razón del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora. Y la marea se refiere específicamente al cuarto elemento, dice, es decir, los 2300 días. Una vez que este periodo de tiempo es mencionado en el capítulo, se emplea la palabra maré para referirse a este componente particular. O sea que la parte que ve Daniel es la jasón.
Y la parte que oye es la maré. Vamos con la siguiente diapositiva. En Daniel 8 entonces se explica la Jasón, se explica lo que vio. Ahí se explica que es Medo-Persia contra Grecia. Ahí está clarito. Ahí no hay duda alguna. Ahora, la parte que no se explica en Daniel 8 es la parte que oyó, la parte de las 2300 tardes y mañanas. Por eso Daniel dice, y yo quedé convalecido y no entendía, dice. Porque esa parte de las 2300 tardes y mañanas, que también se traduce como visión, esa parte no se le explicó, solamente se le relató y él escuchó. Entonces entendemos, vamos repitiendo acá. En Daniel 8 se explica lo que ve, pero no se explica lo que oye. Lo que se explica lo que oye, y vamos a la siguiente diapositiva, en Daniel 9. En Daniel 9 se explica la maré, lo que escucha, ¿sí? Lo que él está escuchando, las 2300 tardes y mañanas. Entonces, esa es la conexión que hay entre Daniel 8 y 9. En Daniel 8 se explicó la visión, pero se explicó lo que vio. Y Daniel 9 se explica lo que oyó. Es como la segunda parte, pues, de esa visión, de esa profecía. Y se complementan una con la otra. Vamos entonces a ver cuál es la explicación de lo que oyó. Daniel 9 del 20 al 23 dice, aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces aquí se le está dando ya la explicación de lo que oyó, que también se traduce como visión, ¿sí? La segunda parte de lo que se relató en Daniel 8, que esa parte no se explicó, solamente se describió, solamente se oyó él. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aquí viene la explicación entonces. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, cuando Gabriel en el capítulo 9 explica la visión, él proporciona revelación no sobre la Jasón, sino sobre la maré, es decir, el elemento cuya explicación había quedado inconcluso en el capítulo 8. Veamos, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión, o sea, la maré. Lo que se explicó en el 8 fue la Jasón, y en el 9 se explica la maré. Y entonces vamos a la siguiente, y vemos un cuadro que va a salir ahora. Eso es básicamente la explicación de lo que oyó. No es la explicación de lo que vio. Lo que están viendo en pantalla ustedes es la explicación de lo que oyó y eso es lo que vamos a estudiar ahorita a continuación, ¿sí? Esta gráfica que están viendo ustedes acá la vamos a estudiar ahora. Vamos a la siguiente diapositiva. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces aquí nos está dando una introducción de las 70 semanas. Con esta profecía de las 70 semanas comienza también la de las 2300 tardes y mañanas. Porque esto que estamos viendo ahorita es la explicación de lo que escuchó allá. Ahí viene, ya vimos la conexión que hay, ¿sí? Continuamos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, en el versículo anterior, si retrocedemos un poquito, en el versículo anterior, nos dice 70 semanas al inicio.
Y luego vamos a avanzar entonces al que acabamos de leer ahorita y nos está hablando de 62 semanas. ¿Sí? 7 semanas y 62 semanas. O sea, 7 y 62 son 69 semanas. Nos está hablando aquí de 69 semanas. Vamos a la siguiente diapositiva. Miren números 14:34. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá este pasaje? Nos está dando la clave para poder interpretar esos años o esos días, ¿sí? Día por año. En profecía, siempre y cuando haya simbología, entonces se aplica día por año cuando estamos estudiando profecía. ¿Sí? Se aplica esa día por año. Y aquí está el versículo en el cual nos apoyamos para poder hacerlo. Entonces se están explicando, vamos a la siguiente diapositiva, y entonces se están explicando las 70 semanas. Dice 70 semanas están destinadas para ti y para tu pueblo. Quien está orando en ese momento es Daniel. Daniel está orando también porque ellos están en cautiverio, su pueblo, los judíos están en cautiverio en Babilonia. Y él sabe que viene la profecía, ¿verdad? De cuántos años iban a estar en cautiverio en Babilonia. Y está pidiendo por la liberación. Y entonces aquí se le dice, 70 semanas están predestinadas para tu pueblo. Es el comienzo de la explicación de las 2300 tardes y mañanas. Aquí pueden ver ustedes en la gráfica que hay 7 semanas y 62 semanas. Queda una todavía para las 70. Vamos a ir viendo entonces cómo la Biblia nos explica estas 70 semanas. Mire, Esdras 6:14. Vamos a la siguiente. Dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Entonces, aquí viene la orden, ¿verdad? Para edificar a Jerusalén. Y Esdras 7:7, la siguiente diapositiva, nos dice, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Entonces, bajo el reinado de Artajerjes es que se dio la orden para reedificar y reconstruir a Jerusalén. ¿Sí? Y luego nos dice Lucas 3:21 al 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí en Lucas entonces, en este pasaje, es hasta el Mesías príncipe, hasta el Mesías príncipe. Y vamos a leer otra vez el pasaje de Daniel para que todo vaya haciendo más sentido. Vimos en los versículos anteriores que el decreto de inicio para reestructurar Jerusalén, reedificar Jerusalén, lo hizo en rey Artajerjes. Ahora en Lucas 3, del 21 al 22, estamos viendo cuando se convirtió en el Mesías príncipe. Cuando se convirtió ya en el Mesías príncipe. Entonces vamos a ver qué nos dice el pasaje. Vamos a la siguiente, Daniel 9, 25, 26. Sabe pues y entiende, dice. Desde la salida de orden para restaurar y edificar a Jerusalén, o sea, desde el decreto de Artajerjes, básicamente, hasta el Mesías príncipe, hasta cuando Jesús se bautizó, ahí fue cuando se convirtió en Mesías. Habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea que van a haber 69 semanas por todas. Y son 70 semanas sobre Israel, ¿sí? Quedaría una semana todavía. Y se volverá a edificar la plaza y en muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, o sea, después de la última 62, vienen 7 y luego 62, o sea, después de las 69, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario
y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces aquí nos está explicando lo que nos está diciendo, lo que la gráfica nos enseña, ¿sí? Hay 70 semanas de gracia todavía para el pueblo de Israel. De esas 70 semanas están divididas en 7, 62 y 1. 7 más 62, 69 más 1, 70. Al final de la semana 62, a la mitad de la última semana, se iba a quitar la vida al Mesías. Esa semana de las 70 comenzaba cuando Artajerjes dio la orden para reedificar a Jerusalén. Aquí nos dice el versículo 25. Y hasta el Mesías príncipe es cuando Cristo se bautiza. Lo leímos en Lucas 3. Habrán entonces entre esos dos eventos 69 semanas por todo. Y entonces vamos a ver el otro pasaje, Lucas 21, 20 al 24. Mire la última semana que dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad sobre la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Versículo, el siguiente diapositiva. Daniel 9:27 dice: y por otra mitad confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta es la última semana. Con esto que estamos leyendo ahorita, ¿verdad? Esta es la profecía, se cumplió con este evento. Vamos al anterior. Esa profecía de Daniel 9:27 se cumplió con este evento que estamos viendo acá, con la destrucción final de Jerusalén. Vamos entonces a ver la gráfica. Vamos a la siguiente. Ahí está la gráfica. Entonces vamos a ver. En el año 457 inicia la orden. Pueden ver ustedes arribita el rey Artajerjes. Ahí se da la orden para edificar a Jerusalén. Hay 7 semanas que ustedes pueden ver en amarillo. Ahí se reconstruye, dice, Jerusalén, el templo y las murallas, y luego 62 semanas. Al final de ese periodo de las 62 semanas, que ya son 69, como ustedes pueden ver en la parte de abajo, se bautiza Cristo Jesús, hasta el Mesías príncipe. ¿Sí? Pero falta una semana todavía, porque son 70 semanas para el pueblo de Israel. Repito, 7 más 62, ustedes pueden ver ahí, 69 semanas. Al final de las 69, estoy repitiendo ahorita, se bautiza a Jesús. Ahí se convierte en Mesías. Pero falta una semana. A la mitad de esa semana, una semana son 7 días, día por año, son 7 años. ¿Sí? A la mitad de esa semana, 3 años y medio después del bautismo de Cristo, muere nuestro Mesías, nuestro Salvador, Jesús. Pero todavía faltan 3 semanas y media más de gracia para el pueblo de Israel. En el año 34 entonces, Esteban es apedreado y el mensaje o el evangelio ya se le acaba, ya no es el pueblo de Israel el encargado de darlo, sino que el evangelio pasa a los gentiles. Somos los gentiles los encargados de dar entonces a conocer el evangelio. Y finalmente entonces, como lo que estamos explicando es la profecía de Daniel 8, lo que oyó, a estas 70 semanas, que son 490 años, se le resta entonces y llegamos al año 2300 menos las 70 semanas de Israel, llegamos al año 1844, ya de nuestra era. Y la profecía dice, vamos a ver la siguiente diapositiva.
Dice, entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces lo que nos está diciendo acá Daniel es que después de 2300 años, el santuario iba a ser purificado, que el juicio iba a comenzar. Y nos empieza a explicar primero lo de las 70 semanas, porque eso es lo que él está orando al inicio en el capítulo 9. Y también nos explica así, porque todos esos eventos se cumplieron tal cual lo dijo la profecía, para darnos aseguranza de que al final el cálculo de 2300 también entonces se tiene que cumplir de acuerdo a ese cálculo matemático. Vamos a retroceder un poquito y vamos a ver entonces la diapositiva anterior. Si los eventos del 457 que ustedes pueden ver ahí en pantalla, el 408, el 27, el 31, el 34, que son parte de las 2300 tardes y mañanas, que son las 70 semanas en sí, se cumplieron exactamente como la profecía lo dijo. El último evento de esta profecía más larga, que se cumplió en 1844, también era exacto. Repito, si los primeros eventos de esta profecía se cumplieron exactamente, este último evento de las 2300 tardes y mañanas también se tenía que cumplir exactamente. Y lo que nos estaba diciendo es lo que dice acá, lo que ustedes pueden ver en pantalla, que en 1844 entonces inició la purificación del santuario, o sea que inició el juicio. En 1844 Cristo entró al lugar santísimo y empieza entonces él a ejercer la parte del juicio. Eso es lo que nos está diciendo esta profecía. Y esa es la profecía más larga de tiempo. Nuestros pioneros cuando empezaron, Miller cuando empezó a estudiar esto, ellos creían, y no solamente los pioneros, todo el cristianismo creía que el santuario era la tierra. Y entonces ellos creían que la purificación del santuario significaba que Cristo iba a venir aquí a este planeta. Y ellos empezaron a predicar y a enseñar que Cristo venía para el 22 de octubre de 1844. Sin embargo, este pilar nos dice que el cálculo es correcto. Sí se equivocaron en el evento, nos dice al inicio, pero el cálculo matemático era correcto. En 1844 lo que pasó es que Cristo pasó al lugar santísimo e inició la etapa entonces del juicio investigador. A eso se refiere la purificación del santuario. Eso es lo que estamos estudiando en esta tarde-noche. Avanzamos entonces. ¿Qué creían nuestros pioneros? Vamos a ver qué creían nuestros pioneros. Vamos con el primero, John Nevis Andrews. Dice, al presentar este tema tan importante para la consideración del pueblo de Dios, invitamos a la atención sincera y llena de oración de todos aquellos que tienen oídos para oír. Es bien comprendida por miles que la gran desilusión de los creyentes adventistas surgió del hecho de que creían que la purificación del santuario era la quema de la tierra o algún evento que ocurriría en la segunda venida del Señor Jesús. Y cómo podían establecer claramente el hecho de que los 2300 días terminarían en el otoño de 1844. Esperaban con plena confianza de fe y esperanza en la gloriosa aparición del Hijo de Dios en ese momento. Dolorosa y penosa fue la desilusión. Y mientras el corazón de los que confiaban estaba inclinado por el dolor, no faltaron los que negaron abiertamente la mano de Dios en el movimiento adventista e hicieron naufragar completamente su fe. Eso está en el libro El Santuario y los 2300 días. Eso lo escribió John Nevis Andrews, ¿sí? Entonces aquí le está explicando, la profecía era correcta, el cálculo era correcto, el error fue en la interpretación de la purificación del santuario. Ellos creían que eso significaba la segunda venida de Cristo. Y no significó la segunda venida de Cristo. Significó entonces que Cristo estaba iniciando otro ministerio en el cielo. Que el juicio había comenzado entonces. Continuamos.
La siguiente diapositiva dice, estas fechas importantes están claramente y inequívocamente establecidas por testimonios históricos, cronológicos y astronómicos. 69 de las 70 semanas a partir del decreto en el 457 terminaron en el año 27 de nuestra era, cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado y comenzó a predicar, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Marcos 1. 3 años y medio a partir de esto nos lleva al medio de la semana en el año 31. El periodo de las 70 semanas termina en el otoño del 34. Para ser más precisos, los primeros 3 años y medio de la 70ª semana terminaron en el primer mes judío, o sea, en abril, en la primavera del año 31. Los 3 y medio restantes, por tanto, terminarían en el 7º mes, en otoño del 34. Nuevamente, John Nevis escribió esto, Nevis Andrews, en el libro El Santuario y los 2300 días. Continuamos, siempre enseñanza de John de Andrews, ¿verdad? Aquí entonces estamos al final del gran periodo que Gabriel, al explicar los 2300 días a Daniel, le dice que fue cortado sobre Jerusalén y los judíos. Su comienzo, fechas intermedias y terminación final están inequívocamente establecidos. Quedan entonces notar este hecho grandioso. Los primeros 490 años de los 2300 terminarían en el 7º mes, otoño del año 34 de nuestra era. Este periodo de 490 años siendo cortado de las 2300, queda un periodo de 1810 años. Este periodo de 1810 años, a ser agregado al 7º mes, otoño del año 34, nos lleva al 7º mes, otoño de 1844. Y aquí, después de todos los esfuerzos que se han hecho para eliminar las fechas, todos se ven obligados a dejarlas permanecer. Por un momento, volvamos a los eventos de 1843 y 1844. Antes del año 1843, la evidencia sobre la promulgación del decreto en el año 457 había sido presentada clara y fielmente. Y como el periodo de 457 años antes de Cristo, restado de los 2300, dejaría solo 1843 años después de Cristo, se esperaba confiadamente que el final de los 2300 años se daría en 1843. Pero si los 2300 años comenzaron con el inicio del año 457, no terminarían hasta el último día del año 1843, ya que se requería todo el 457 y todo el 1843 para completar los 2300 años completos. O sea que eso creían ellos, los pioneros. Vamos a ver qué creía Urias Smith. Este que leímos anteriormente fue John Andrews, este es Urias Smith, dice, el decreto a partir del cual se debían contar los 70 semanas no solo debía dar autoridad para construir lo que se llama el muro, sino también para restaurar y reconstruir la ciudad. ¿Este decreto otorgó tal autoridad? Pregunta. Ciertamente así fue. Para esta restauración de Jerusalén, el decreto concedido a Esdras, hizo amplias provisiones. Así fue como Jerusalén fue restaurada por el regreso del pueblo y el restablecimiento de jueces y leyes. Continuamos. Dice, ¿pero este decreto autorizaba la reconstrucción de la ciudad? Ciertamente, porque así lo entendió Esdras. Presta atención a la siguiente cita de su oración que ofreció después de su llegada a Jerusalén en el año 457 a.C. Porque éramos siervos, sin embargo, nuestro Dios nos ha extendido a misericordia ante los ojos de los reyes de Persia, para darnos un avivamiento, para levantar la casa de nuestro Dios y para reparar sus desolaciones y para darnos un muro en Jerusalén, en Judá y en Jerusalén. Esdras 9:9. Aquí está la prueba, ¿verdad? Ese año, 457 a.C., está comprobado bíblicamente, es exacto, pues. Entonces, toda la profecía a raíz de ahí también tiene que ser exacta en las fechas. Y lo vimos en la gráfica que así es. Vamos a la siguiente diapositiva y nos dice, ¿qué nos dice el espíritu de profecía?
¿Qué nos dice el espíritu de profecía? Vamos a ver. La siguiente nos dice, ya esto es escrito de lengua. Poco después de la decepción de 1844, hubo algunos que comenzaron a buscar con seriedad la verdad sobre la cuestión del santuario. Una gran luz brilló sobre ellos desde la puerta abierta. Encontraron una firme plataforma de fe y tomaron su posición de manera decidida sobre ella. Aquellos que se negaron a aceptar la luz sobre la cuestión del santuario se convirtieron en amargos oponentes de quienes abrogaron por la verdad. Su obstinada determinación de no ver la luz los convirtió en una presa fácil para los dispositivos de Satanás. Se unieron al mundo y a las iglesias en oposición a la verdad. Se convirtieron en instrumentos en las manos de Satanás para presentar al pueblo fábulas y tradiciones. El enemigo exultó al ver que había podido engañar tan completamente a aquellos que habían sido utilizados por el Señor para llevar la luz al mundo. Mensaje 194, año 1901. O sea, que ella está dando fe de que el evento en realidad era correcto. ¿Qué más nos dice en el conflicto de los siglos? En la siguiente diapositiva. La mención de una fecha precisa para el juicio en la proclamación del primer mensaje fue ordenada por Dios. La computación de los periodos proféticos en que se basa ese mensaje, que colocan el término de los 2300 días en el otoño de 1844, puede subsistir sin inconveniente. Los repetidos esfuerzos hechos con el objeto de encontrar una nueva fecha para el principio y el fin de los periodos proféticos y los argumentos para sostener este modo de ver no solo alejan de la verdad presente, sino que desacreditan todos los esfuerzos para explicar las profecías. Cuanto más a menudo se fije fecha para la segunda advenimiento y cuanto mayor sea la difusión recibida por una enseñanza tal, tanto mejor responde a los propósitos de Satanás. Una vez transcurrida la fecha, él cubre de ridículo y desprecio a quienes lo anunciaron y echa oprobio contra el gran movimiento adventista de 1843 y 1844. Los que persisten en este error llegarán al fin a fijar una fecha demasiado remota para la venida de Cristo. Ello los arrullará en una falsa seguridad y muchos solo se desengañarán cuando sea tarde. O sea, aquí en esta cita, en el conflicto de los siglos, también Ellen White está corroborando, ¿verdad? De la profecía de las 2300 tardes y mañanas, es correcto el cálculo. Nos lleva hasta el otoño de 1844. Por eso el título, la profecía más larga de tiempo, porque va desde el año 457 antes de Cristo hasta el otoño de 1844. Comienza con el fin de la gracia para el pueblo de Israel como nación, 70 años, y luego continúa hasta llegar a 1844, cuando el santuario celestial es purificado, cuando comienza entonces el juicio o el Yom Kippur. Vamos a la siguiente diapositiva. Y ya es la última de esta noche, dice. Aceptar estas conclusiones equivalía a renunciar a los cómputos anteriores de los periodos proféticos. Se había comprobado que los 2300 días principiaron cuando entró en vigor el decreto de Artajerjes ordenando la restauración y edificación de Jerusalén en el otoño del 457 a.C. Tomando esto como punto de partida, había perfecta armonía en la aplicación de todos los acontecimientos predichos en la explicación de ese periodo hallada en Daniel 9 del 25 al 27. 69 semanas o los 483 primeros años de los 2300 años debían alcanzar hasta el Mesías, el ungido, y el bautismo de Cristo y su unción por el Espíritu Santo en el año 27 de nuestra era cumplían exactamente la predicción. En medio de la 70ª semana, a la mitad de la semana número 70, ¿verdad? El Mesías había de ser muerto. 3 años y medio después de su bautismo, Cristo fue crucificado en la primavera del año 31. Las 70 semanas o 490 años les tocaba especialmente a los judíos,
Al fin del periodo, la nación selló su rechazamiento de Cristo con la persecución de sus discípulos y los apóstoles se volvieron hacia los gentiles en el año 34 de nuestra era. Habían terminado entonces los 490 primeros años de los 2300. Quedaban aún 1810 años. Contado desde el año 34, 1800 años, llegan hasta 1844. Entonces, había dicho el ángel, será purificado el santuario. Era indudable que todas las anteriores predicciones de la profecía se habían cumplido en el tiempo señalado. Conflicto de los siglos, 406.2. Entonces, como podemos entender y ver en esta noche, en este día, la profecía más larga del tiempo se refiere a las 2300 tardes y mañanas. La profecía está anunciada en Daniel 8, pero está explicada en Daniel 9. Comienza la explicación de esa profecía con los 70 años, o si lo traducimos en años literales, en 490 años de gracia todavía para el pueblo de Israel. Llegamos hasta el año 34 de nuestra era, pero faltan 1810 años para el cumplimiento entonces, y nos lleva hasta el año de 1844. Esa profecía larga es del 457 a.C. a 1844 de nuestra era, cuando inició entonces, repetimos, la purificación del santuario en el cielo. Ese es el pilar fundamental número 9. Este es uno de los pilares, bueno, todos son fundamentales, por eso se llaman pilares fundamentales, pero este es uno de los que nos hace quizá como pueblo más particular a nosotros, los adventistas del séptimo día. Les animo, les invito a que estudiemos bien estas profecías de Daniel 8 y 9. Este pilar fundamental, muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Así es que les esperamos, hermanos, para el siguiente domingo a estudiar el pilar fundamental número 10. Terminaremos con una corta oración, dando gracias a Dios por el estudio de esta semana. Padre, gracias damos por este estudio, Señor, por este pilar fundamental número 9. Tú dejaste ahí todos los hitos, todos los puntos, Señor Santo, para enseñarlo qué iba a suceder y cuándo iba a suceder. Que esta profecía, Señor, sirva para aumentar nuestra fe, para creer en tu palabra, para saber que si esto se cumplió, también lo que está más adelante se va a cumplir, Señor Santo. Gracias, Padre, por habernos acompañado en estos momentos. Pedimos una bendición muy especial por los hermanos que escuchan estos estudios. Que estos estudios vayan llenos de gracia, acompañados con el poder de tu Espíritu Santo. En Jesús lo agradecemos y pedimos todo. Amén.